Volvemos entonces a la segunda parte de esta clase triple que tenemos. Ustedes son muy pacientes conmigo porque son casi 4 horas que tenemos todos los días jueves en una especie de intensivo. Qué paciencia la de ustedes de estar 4 horas pegado a una pantalla viendo a este servidor, que además se pone a hablar de cualquier cosa de repente, ¿cierto? Así que nos tenemos que tener mucha paciencia mutuamente y hacer lo mejor para que estas 4 horas juntos que tenemos todos los días jueves sean lo más llevaderas posibles, ¿cierto? Entonces vamos ahora a la segunda parte. Ya en la parte anterior, además de aclarar algunas dudas del texto, expuse la primera tópica y con ella aclaramos todo lo que es segundo capítulo y parte del tercer capítulo del texto de Freud que leyeron. Lo otro que queda pendiente del tercer capítulo y que no lo vamos a profundizar demasiado es toda la teoría de Freud sobre la interpretación de los sueños. Freud explica, por ejemplo, la diferencia entre el contenido manifiesto del sueño, que es lo que uno se acuerda, y el contenido latente, que sería como el verdadero sueño que se desfiguró mediante un trabajo que se llama el trabajo del sueño, y mediante desplazamiento y otras técnicas más, habría cambiado su forma. Pero que en definitiva todo sueño en su contenido latente era un cumplimiento de deseo. Freud con eso postula que en todos los sueños se cumple el deseo que uno tiene, el deseo inconsciente, que debido a toda esta estructura neurótica y de represión, este deseo cumplido de los sueños tiene que verse desfigurado para poder pasar a la conciencia en forma de sueños. Y con eso cerramos el capítulo 3. En el capítulo 4, Freud va a plantear su teoría sexual. Él va a explicar él va a decir que no sabe bien por qué. Dice que teóricamente no tendría por qué ser así, dice él, pero dice que en todos los casos de neurosis se llega a algún tipo de trama o de conflicto que tiene que ver con pulsiones eróticas o sexuales. Entonces Freud dice como diciendo, no es mi culpa, pero es así, ¿cierto? Se saca un poco, se saca los pillos diciendo, miren, no es que yo sea sexual o un tipo libidinoso, pero es que finalmente se da que todos los pacientes reconducen a lo sexual. No es culpa mía, es así, y dice, la experiencia me ha enseñado que es así. Y eso lo va llevando a plantear su teoría sexual, de que en el fondo a la base de toda enfermedad neurótica hay algún tipo eh, de conflicto erótico o sexual. Y aquí estamos instalados ya en el segundo Freud, ¿se acuerdan? Ya no en el Freud que considera que la neurosis tiene una etiología traumática. Estamos en el Freud que considera que la neurosis tiene una etiología de conflicto sexual. Y entonces Freud aquí va a pasar a explicar que, que no solamente son de origen traumática, sino que además se reconducen a experiencias, borro lo que dije. Freud va a decir que no solamente se trata de una etiología sexual. Freud va a agregar que esta es una etiología sexual que se remonta a la infancia y que por lo tanto se siente autorizado de hablar que en la infancia hay mociones o movimientos de deseo sexual en el alma. Y entonces Freud va a plantear aquí la famosa teoría suya, que es la teoría sexual, que ustedes deben haber ya escuchado en teorías del desarrollo, pero que básicamente eh, el bebé cuando nace experimenta placer por la boca, por lo que la primera etapa sería la etapa sexual oral. Luego
sin perder el goce que Freud califica de sexual en la fruición por la boca, va a decir que hay un goce sexual también en la retención de los esfínteres y específicamente del ano. Y de ahí que va a hablar de la etapa anal. Y en tercer lugar, habría una etapa genital o fálica, en la que el bebé experimenta placer por la estimulación directa de sus genitales y empieza a fantasear con la posibilidad de, en el caso del varón, de quedarse con su madre y de ser su pareja sexual y de dejar al padre a un lado, ¿cierto? Em, Uno se podrá preguntar, pero profe, eso obviamente que Freud lo decía como en sentido figurado, como una forma de decir, profe, una metáfora, no es que el bebé quiera tener relaciones sexuales con la madre y dejar al padre a un lado porque sea celoso, ¿no? No, profe. Freud lo que quería hablar es que en un tema de cariño, el bebé se quiere quedar con el cariño de la madre y ve al padre como un competidor del cariño. Y es una manera de decir, profe, no. No. Lo cierto es que Freud no dice que esto sea figurado, dice que realmente el bebé desea a la madre de manera erótica, de manera sexual, desea introducirse en ella, desea introducir su pene en la madre y al padre lo ve como un competidor sexual, y que y que a raíz de esto se formaría lo que se llama el complejo de Edipo. ¿Cuál sería el complejo de Edipo? Que el bebé, el niño, desea a la madre y desea matar al padre. Entonces, ¿cómo se desarrolla este complejo para Freud? El bebé trataría de alcanzar el eroticismo con la madre, pero se daría cuenta que no tiene armas para luchar contra el padre y que el padre, con su poder físico y con su tamaño, que es mucho más grande y más poderoso que el niño, le hace sentir al niño inferior, hace que el niño se sienta como intimidado. Y el niño entonces se haría la fantasía de que el padre le amenaza con castrarle, en castigo por desear a la madre. Lo que se llama complejo de castración, o angustia de castración, mejor dicho, la angustia de castración. Entonces, Freud, o sea, el, el niño se imagina que por su deseo erótico hacia la madre, el papá podría amenazarle con cortarle el falo, el genital. Entonces, debido a esta angustia de ser castrado, el bebé va a reprimir su deseo por la madre y va a entrar a la etapa de latencia, en la que supuestamente todas las emociones pulsionales y sexuales quedan como ocultas o reprimidas hasta la pubertad. Este complejo es genérico, es decir, le ocurriría a todos los varones. Y en el caso de las mujeres se llama, atención, no caigan en errores, no se llama complejo de Electra, como muchos piensan. El que postula el complejo de Electra es Carlos Jung. En realidad, Freud postula que las mujeres viven un complejo de Edipo invertido. Para Freud, las mujeres también parten deseando eróticamente a su madre, pero en el camino logran hacer como un traspaso del deseo hacia el padre, y desearían al padre y riñerían con la madre. Es distinto el desarrollo del complejo de Edipo femenino. Preguntan por el chat, ¿y qué pasa si no tiene madre?
se proyectará alguna figura femenina, ¿cierto? Em, etcétera, etcétera. Y si no hay padre, lo mismo, se proyectará alguna figura masculina. Em, y entonces, ¿cuál es la gran novedad de la teoría sexual de Freud? Se podrían decir que em, una es que añade es que, ¿cómo se llama? Son dos grandes novedades. La primera es que incluye a la infancia dentro de la vivencia de la sexualidad, o sea, se refiere por primera vez a la sexualidad infantil. Imagínense lo revolucionario que era para su época, en que la gente se horrorizaba por un vals, que hay aquí un neurólogo de Viena que ande diciendo que los niños tienen deseos sexuales. Imagínense lo traumático. Y la segunda gran novedad es que Freud dice que este deseo sexual, que en forma de energía se llama libido, es la principal fuerza del psiquismo humano. Repito, Freud, Freud va a postular que en la infancia también existe sexualidad y dos, postula la sexualidad como el principal motor del psiquismo humano. Y eso es lo más importante del capítulo cuarto. ¿Qué pasa con el capítulo quinto? A ver, antes del capítulo quinto, ¿hay alguna cosa que nos falte decir sobre Freud y la pulsión sexual y la teoría sexual? Bueno, ya lo dijimos al principio, para Freud todos los problemas psicológicos se reconducen a algún tipo de conflicto de naturaleza sexual. Ya lo dijimos, así que no sé si hay algo más importante que eso. Si en el camino se me ocurre, lo hablaremos. En el capítulo quinto, Freud, Freud postula, bueno, lo activo, lo pasivo. Bueno, Freud entra en, menciona temas como el de la homosexualidad, el de las perversiones, que son como el negativo de la neurosis. Yo diría que todo eso es secundario. Sería importante explicarlo, si que alguno quisiera que lo explique, pero es secundario respecto a esta mirada que queremos hacer sobre Freud en general. En dos palabras, para Freud la sexualidad masculina es la activa y la sexualidad femenina es la pasiva. O sea, de alguna manera cuando en la sexualidad interviene siempre un activo y un pasivo, y, y lo que sería patológico es que en algún varón haya algún impulso pasivo, ¿cierto? Y al revés, que en la mujer haya demasiado impulso activo. Eso sería lo patológico para Freud. Vamos al capítulo quinto entonces, para ir también cerrando esta revisión del texto. ¿Qué nos dice el capítulo quinto? El capítulo quinto parte con una constatación que es súper importante para entender a Freud. Y que consiste en decir que la realidad siempre es frustrante. Freud dice que universalmente todas las personas van a experimentar en algún momento que la realidad es frustrante, pues les deniega la posibilidad de satisfacer todos sus impulsos sexuales. En el capítulo cuarto acabamos de decir que
que la libido es la principal fuerza del psiquismo humano. En el quinto, Freud dice que la realidad siempre frustra los deseos sexuales. Y por lo tanto, Freud dice, todos en algún momento se ven frente a la posibilidad de enfermar. ¿Cierto? Todos se ven enfrentados a esta disyuntiva de tener un impulso sexual o un deseo sexual que tiene un deseo de satisfacerse, pero que en la realidad y en la sociedad en que vivimos es imposible darle curso completo. En otra palabra, todos nos vemos forzados a darle algún tipo de cauce, de darle algún tipo de destino a nuestra pulsión sexual. La neurosis en ese sentido sería algo universal. Ante lo cual Freud dice que pueden haber 4 caminos resultantes. Primero, el camino de la neurosis, que es el que ya hemos visto todo el tiempo, ¿cierto? Que yo reprimo mi impulso o deseo sexual por las exigencias éticas de la cultura o de la realidad, y al reprimirlo, enfermo y desarrollo algún tipo de neurosis sintomática, como por ejemplo la fobia, la obsesión, la histeria u otras. Y luego Freud añade 3 caminos posibles, que son como los caminos positivos y que justamente son los caminos que la terapia psicoanalítica podría permitir. El primero de ellos es lo que Freud denomina, lo voy a buscar aquí, la sustitución de la represión mediante un juicio adverso. Repito, el segundo camino, que para Freud es el primer camino posible como fruto de la psicoterapia, es la sustitución de la represión mediante un juicio adverso. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona, en vez de reprimir ese deseo sexual libidinoso que era mirado como algo inconciliable con la conciencia, la persona se lo admite, lo conoce, pero luego lo desestima mediante un juicio consciente. Es decir, el ejemplo, en vez de que la suegra se escandalice con considerar que el yerno es atractivo y lo reprima, en este caso la suegra diría, es normal que me guste, si mi yerno es joven, es atractivo, etcétera, es simpático, me trata bien, ¿cómo no me va a gustar un poco? Además que hay muchos otros hombres que me atraen, además que mi marido ya está más viejito, está más gordito, es natural que me pase esto, entonces no le voy a dar más importancia, pero bueno, es atractivo mi yerno, pero punto, nada más que eso. Fíjense que lo que ha hecho esta suegra en este caso es admitirse su movimiento pulsional, es decir, admitirse su libido, admitirla, pero contrarrestarla con un análisis que proviene de su conciencia. ¿Me he explicado? Entonces ya no es necesario reprimir el gusto por el yerno, sino que la represión ha sido sustituida por un juicio adverso. Juicio adverso se llama. El segundo desenlace posible es la sublimación. ¿Y en qué consiste la sublimación para Freud? En reconducir el impulso que originalmente es sexual hacia algún tipo de logro cultural, hacia algún tipo de energía que fluya a un producto de valor cultural. Por ejemplo, que en, en vez de vivir, digamos, en vez de volcar la energía sexual
en las relaciones sexuales con la pareja, volcarlas, por ejemplo, en el estudio, volcarlas en la creación artística, volcarlas en el trabajo, de manera que ese monto de energía sexual yo lo transformo en energía de trabajo, en energía de estudio, en energía de alguna cosa que es valiosa para la cultura. De ahí que se llama sublimación. La sublimación, recuerden que es inicialmente es un proceso que se estudia en la química en el colegio o en la física y que consiste en el paso directo desde el sólido, desde del agua, del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el líquido. Es decir, es como una transformación muy potente desde lo líquido a lo gaseoso. En este caso sería transformar esta energía sexual en un producto sublime, que sería el producto cultural. Eso nos autorizaría a decir que las grandes personas que han aportado a la cultura, los escritores, los filósofos, los ingenieros, los inventores, los presidentes, etcétera, han sido personas muy, muy sexuales, o dicho en buen chilensis, muy calientes, ¿cierto? Que lo que habían hecho es transformar esa calentura en algún producto cultural muy importante. Sublimación se llama eso. Pero Freud dice que la sublimación no puede ser el mecanismo absoluto, que yo no puedo abusar de mi libido para destinarla completamente a la sublimación, dice Freud. Y por aquí entramos al tercer desenlace de la terapia, ¿cierto? Que es que parte de esa emoción que está reprimida, uno le dé, uno le dé un curso natural. O sea, eh, dice Freud, no puedo finalmente reprimir del todo mi sexualidad, tengo que vivirla en algún grado, es necesario que haya alguna dimensión de mi vida en que yo viva directamente la sexualidad. Y con esto Freud está diciendo que todos estamos como obligados a vivir la sexualidad como sexualidad, sin sublimación, sin juicio adverso, en algún grado, para poder ser sanos. Y con eso al final termina con este ejemplo del caballo, ¿cierto? Al que le daban cada vez menos comida, como diciendo, si uno quiere negar por completo toda la dimensión sexual, uno va a terminar como el caballo muriéndose, ¿cierto? Y con esto Freud pone a la sexualidad en un lugar fundamental dentro de la pirámide de necesidades. Como diciendo Freud que si uno no vive la sexualidad como sexo, en algún momento va a enfermar. ¿Mm? Profe, disculpe, ¿puede repetir lo último? Que su audio se quedó pegado. No se Sí. escuchó nada. Ok, repito, Freud dice, en el fondo, con este tercer desenlace, que es darle algún tipo de curso natural a la vivencia de la sexualidad, con este punto Freud lo que está diciendo es que es obligatorio para que estemos sanos mentalmente el vivir en algún grado la sexualidad, que abstenerse completamente de vivirla en algún momento tendría algún tipo de repercusión psíquica. En otras palabras, sería tan importante vivir la sexualidad como el comer o el beber, en el sentido de que si yo no como o bebo, me enfermo. Y si yo no vivo mi sexualidad como sexualidad en algún grado, debería enfermar también. Eso es lo que postula Freud. Profe, ¿Sí? que me quedaron como dos dudas al final, como a raíz de todo esto, que al final entonces la sublimación podría contar como un tipo de mecanismo de represión al decidir usar esta energía sexual y transformarla en energía para algo culturalmente beneficioso, por así decirlo. Eso puede contar como un mecanismo como de represión, ¿no? Como imaginemos una persona, por lo que a mí me quedó claro, por el contexto histórico, que por todo lo del puritanismo creo que se llama, lo de esto de como que la sexualidad al final es algo súper como animal y que debería como reprimirse a solo
cuestiones reproductivas en el ser humano, como que a mí lo que me da sentido es que al final, no sé, al final sería como reprimir toda energía sexual como por esta excusa de la sublimación, ¿o no? Claro, a tu primera parte de la pregunta, Freud a la sublimación la va a clasificar como un mecanismo de defensa, no de represión. ¿Ya? Los mecanismos de defensa son múltiples. El más importante de los mecanismos de defensa es la represión, pero la sublimación es otro más. Ya vamos a hablar de los mecanismos de defensa en detalle, está pendiente de eso, ¿eh? Lo mismo que está pendiente lo de la terapia psicoanalítica. Mm. Y sí, Freud alerta, dice, la sublimación se puede usar, pero no se puede abusar de la sublimación. Eso es lo que quiere Ya. decir Freud. Y lo otro que me salió de todo esto, que lo que dijo recién de como si uno no vive su sexualidad en como se debe, por así decirlo, uno se termina enfermando, como en el ejemplo del caballo. Eso significa que al final todas las neurosis o todos estos complejos que están en el inconsciente son de origen sexual obligatoriamente. Eso es lo que dije al principio. Cuando Sí, es Freud que como que me pasa, enreda un poco. sí, cuando Freud pasa al segundo Freud, Ujú. Freud considera que toda neurosis proviene en última instancia de algún conflicto erótico o sexual. O sea, absolutamente todo problema psicológico podría decirse que viene de lo sexual. Todo. Qué raro, pero bueno. Todo problema psicológico, en el fondo, proviene de esta libido ¿Ya? que se encuentra con una realidad que es siempre insatisfactoria Ujú, y ante la cual tiene que optar por alguno de estos mecanismos. O se enferma, ujú. o hace juicio adverso, o sublima, o le da algún grado de curso natural. No hay más opción Ya, para ya, Freud. perfecto. Ahí me quedó más claro. Esta es la idea de Freud. ¿Y por qué Freud dice que la realidad siempre es insatisfactoria? Dice, porque dice que en la realidad uno no puede andar satisfaciendo todos los impulsos sexuales que le vienen. Uno no puede andar por la vida como joteándose a todas las personas que la atraen. Y uno no puede porque si no la sociedad o tu señora te va a dejar o tu pololo te va se va a asquear de ti o lo que va a pasar es que la sociedad te va a condenar por ser una persona califa o te van a y al final siempre va a haber alguna sanción social. Por eso es que eh, digamos que la sociedad no permite que alguien realice todos sus deseos sexuales. Ujú. Y a raíz de esto, Freud propuso algún estilo como de prototipo de sociedad donde se pudiese vivir como, como libremente su sexualidad sin que termine con, Sí. con un castigo social, por así decirlo. En este punto Freud es pesimista. Él considera que no existe la posibilidad de que haya una sociedad tal que permita al mismo tiempo mantener a los seres humanos en algún tipo de orden moral a la vez Ujú. que ellos logren satisfacer todas sus pulsiones a cabalidad. Lo que quiere decir Freud es que el ser humano está condenado a ser neurótico. Está Ya. condenado a que algún monto de su sexualidad no se satisfaga y por lo tanto a encontrar algún tipo de neurosis y a enfermar de algún u otro grado. Por eso es que Freud no está, dice aquí alguien por el chat, que Freud hubiera estado de acuerdo con las relaciones libres. Sí y no. Él diría que las relaciones libres darían mucho placer y harían a la persona mucho más feliz, pero socialmente tendrían un castigo que harían a la persona infeliz. Habría como una especie de, de economía, como de Mm. costo-oportunidad. Entonces, claro, el que quiere satisfacer sus pulsiones y se mete con todas las mujeres que le interesa, que lo haga, va a tener mucha felicidad y mucho placer, pero va a ser muy castigado por la sociedad. Y entonces Pero finalmente va a ser muy infeliz. entonces diría como que la felicidad radica en la sexualidad, como Para Freud, libre. la felicidad es el pleno cumplimiento de, de todos los deseos pulsionales y libidinales. Ya, Y qué perfecto. Ahí bueno me que lo quedo un estamos poco más. hablando. Freud considera que la felicidad es la satisfacción completa del erotismo.
y Freud considera que esa felicidad es imposible. Y por eso es que Freud se puede inscribir dentro de los autores pesimistas, en el sentido de que para Freud todos vamos a ser neuróticos, nunca vamos a ser felices, nunca vamos a lograr toda la satisfacción sexual que querríamos, y Porque es siempre vamos, imposible. porque es imposible, porque si no vamos a recibir castigo. Y ningún modelo de sociedad va a lograr hacer que podamos disfrutar de todo lo que querríamos disfrutar. Y por lo tanto, el único consuelo que nos queda para Freud es que en algún momento vamos a morir. Y cuando muramos, vamos a dejar de sufrir por no poder satisfacer nuestras pulsiones eróticas. Eso es lo que Freud llama el estado de nirvana. Ujú. Es decir, habría una especie de tristeza por morir, pero a la vez un alivio tan grande porque por fin dejo de sentir deseo sexual al morir. Mm. Y le puedo hacer Ese- la última pregunta que me salió, que, perdón, me salen muchas preguntas, como que me interesa, me llama Me mucho la encantan las atención. preguntas. Que, no sé, a mí personalmente me llama mucho la atención el camino de pensamiento que sacó Freud, que al final, claro, todo esto de pesimista y de que la sexualidad es la única como forma en que uno sea realmente feliz con todo este tema de que se cumplan estas pulsiones eróticas. ¿Alguien psicoanalizó algo a Freud para saber cuál fue la razón de por qué eligió esto? Mira, aquí Freud fue muy pillo. ¿Se acuerdan que yo les comenté la estructura masónica que él tenía para sus discípulos, en que todos tenían que ser analizados por él? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pues bien, Freud sí fue analizado. ¿Quién lo ¿Saben quién lo analizó? analizó? ¿Jung o el mismo? Él mismo se analizó. Él se hizo su autoanálisis. Pero es súper poco objetivo, entonces él mismo podría tener represiones que son las razones de todo esto y nadie las va a saber. Así no vale, dice uno. Sí, bueno, Freud se hizo su autoanálisis, pero él jamás permitió que nadie lo analizara a él, porque era el papá. Él es el papi, el tata. Claro. Y el O tata sea, a mí no. me suena como a casi como son mis reglas del juego, podría ser toda una farsa, casi. Por eso lo encuentro. Es que yo Bueno, lo encuentro tan como. esto que te está pasando a ti le pasa a la mayoría de la gente que conoce la obra de Freud. Cuando la conoce en detalle, se va dando cuenta que hay muchas incoherencias. Pero ¿qué es lo que va a decir Freud? Tú dices que soy incoherente. ¿No será que le tienes miedo a darte cuenta de algún tema sexual tuyo? Ya, a ver, eso es como buscar la vuelta, es tirar la pelota al Freud final. siempre encuentra la vuelta. Les comenté, Qué tóxico. les comenté yo cuál fue la excusa, o sea, en lo que él escribe en el análisis de los sueños, en su libro Interpretación de los Sueños. Él escribe, él en su época en Viena lanza un desafío, así como una especie de challenge, ¿cierto? Como Coronavirus Challenge. Entonces le dice a todos por su WhatsApp, le dicen, o sea, en su Instagram dice, manda un mensaje, dice a todos: descubrí que todos los sueños son cumplimiento de deseo. Desafío a todos ustedes a que si encuentran algún sueño que no sea cumplimiento de deseo, yo le doy un premio. Entonces la gente va a ver a Freud para decirle: yo soñé el otro día que, que iba manejando y me atropelló un auto. Así que me gané su premio. Entonces Freud lo queda mirando y le dice: ¿a quién quieres atropellar? ¿No será que quieres atropellar a alguien y para no admitirlo te pusiste a ti mismo en el sueño allí? ¡Oh! Entonces Freud empieza a dar vuelta a todos los análisis de los sueños de la gente. Y todo lo que la gente le decía, aunque fuera el sueño más raro o más terrible, Freud lo reconducía a algún tipo de deseo cumplido. Hasta que llegó una persona que le dijo como una cosa como, no sé, iba caminando por el pasto. Una cosa así como muy vaga. Y le dijo: ve, Freud, le gané su challenge, deme aquí el premio, lo necesito, lo vencí. Freud le queda mirando y le dice: tiene razón. Su sueño no manifiesta ningún cumplimiento de deseo.
¿Sabe cuál es el deseo oculto? Usted Que no quería hubiese ganarme. cumplimiento de deseo. Usted quería ganarme. Por eso es que soñó un sueño sin cumplimiento de deseo. Porque quería ganarme a mí. O sea, él encontró la vuelta incluso a eso. Todos los sueños son cumplimiento de deseo. Y el que sueña algo que no es cumplimiento de deseo, lo soñó porque quería llevarle la contra a Freud. Qué manipulador. Lo encuentro súper manipulador. Esto en el pensamiento crítico se llama pensamiento, a ver, tiene un nombre. Tiene un nombre cuando el pensamiento se justifica por sí mismo y no tiene posibilidad de ser refutado. Bueno, de partida es un planteamiento que es irrefutable, porque si tú lo refutas, entonces calzas dentro del planteamiento, ¿cierto? Tautológico, gracias Carlos Toro, es tautología. Freud es tautológico en el sentido de que al final el último argumento para su explicación es que su explicación es posible. Bueno, todo esto ya se ha estudiado mucho en Freud, ¿eh? Pero atención, no nos dejemos engañar. El hecho de que Freud quizás haya sido autorreferente, de que Freud quizás haya sido muy afectado por el contexto de la Segunda Guerra, el dolor de su cáncer, para ser pesimista o lo que sea, no anula el hecho de que Freud, dentro de las muchas cosas que propuso, hay algunos tipos de, hay algunas contribuciones que son geniales y que quizás leídas con otros lentes pueden ser tremendos aportes a la psicología. O sea, no anulemos, no hagamos también el error de contaminar el pozo. ¿Sabes lo que es contaminar el pozo? Contaminar el pozo es una técnica discursiva en los debates en las que yo digo, todo lo que tú dices no sirve porque tú eres infiel, por ejemplo. O todo lo que tú dices no vale porque tú hace un tiempo atrás posteaste no sé qué otra cosa. Se llama envenenar el pozo. Y significa que yo, en base a algún tipo de error o defecto moral del contrincante, anulo todo su argumento. Eso es un error argumentativo, porque la otra persona puede ser infiel, puede ser perversa, puede ser lo que quiera, pero si está argumentando lógicamente, quizás tiene la razón. ¿Me explico? Entonces, de Freud, ojo, está muy bien que nosotros nos tratemos de descubrir cuáles son los puntos débiles de Freud, pero también tenemos que tener la labor de descubrir cuáles son sus puntos positivos y sus puntos fuertes. Con eso estamos terminando el capítulo 5. Profe, Escucho. pero por ejemplo, como del cumplimiento de los deseos, ¿cómo podría ser un cumplimiento de deseo como cuando uno tiene una pesadilla? Las pesadillas también serían cumplimiento de deseo. Dependería de la pesadilla que comentes, pero la pesadilla pasa, tú fácilmente tú puedes pensar que tú se lo deseas a otra persona, pero mejor lo vives tú, o que la pesadilla en realidad quiere revelar algún aspecto inconsciente que tú no quieres asumir de ti mismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Freud le encuentra la vuelta a todo. Bueno, pero por ejemplo, él creería como en las actuales, por ejemplo, en Google uno busca significado de los sueños. ¿Encontraría como razón a eso Es o que no? para Freud el significado de los sueños siempre está relacionado con cumplir un deseo. No, Freud no cree en los sueños proféticos, como él dice, como que el sueño te va a revelar algo que va a pasar. El sueño siempre diría algo de tu propia manera de desear. Profe, ¿Sí? disculpe, es que no sé si me enredé o no lo dijo. ¿Me podría decir cuáles son los 4 posibles resultados? El- El primero, que es fuera de la terapia, que es neurotizarse, caer en neurosis o en enfermedad psíquica. Los otros 3 están dentro de los resultados positivos de la terapia. El primero de ellos, lograr el juicio adverso. El segundo, sublimar. Y el tercero, darle algún grado de causa natural al deseo erótico.
Ah, ya, muchas gracias. Ahí está, son 4, pero los últimos 3 son los que son como los cursos positivos que permite la psicoterapia. Estimados, va quedando darle un ¿Podría curso. profundizar un poquito a qué se refería con lo último que dijo? Lo de darle algún grado de causa natural a un deseo. Darle un caso natural significa que si yo deseo sexualmente a alguien, bueno, que en algún grado yo me permita una satisfacción sexual. O sea, para Freud está mal y enfermaría que yo no tenga ningún grado de placer sexual en mi vida. O sea, Freud lo que está diciendo es que todos, para no enfermar, tenemos que tener placer sexual en la vida. Eso está diciendo Freud. Eso está diciendo Freud. No estoy diciendo que Freud tenga razón, estoy diciendo que él postula eso. Claro, pero no sería como lo mismo que decían en el otro que usted había dado como ejemplo de que le gustaba el cuñado, pero decía, es joven, es guapo, entonces... Claro, lo que Freud le propondría a esa paciente es que haga un juicio contrario con su deseo sexual hacia el yerno. O sea, decir que lo admita como algo normal, pero que no le dé cauce. Segundo lugar, quizás la animaría a sublimar parte de este deseo para que ya haga algún tipo de producto cultural. Y tercero, le diría a esta mujer que se acerque más a su marido, que tenga más sexo con su marido, que reviva que reviva este impulso juvenil o sexual con él. ¿Me explico? Claro, a eso se refiere como de que igual tiene que vivir su sexualidad porque es parte de su naturaleza y aceptarlo como Claro, es. claro. Ay, Ahora, en este punto, Freud se revela como un autor que, además de pesimista, como dije antes, es hedonista. Hedonista en el sentido de que para él la felicidad tiene que ver con mayor placer y con menos dolor. Y también se revela como un autor eh, que algunos han criticado que es pansexual, que al final todo se refiere a la sexualidad. Eso se llama pansexualismo, significa que todo se refiere a la sexualidad. Y se revela como un autor que considera la sexualidad como una necesidad básica ineludible. No habría manera de abstraerse de vivir la sexualidad para Freud, excepto que quieras enfermar, que sería el precio de no vivir la sexualidad. Bien, estamos llegando con esto, pareciera que hemos terminado de ver el capítulo 5, pero no, no, señores, falta un punto importante. En el capítulo 5, Freud habla de la transferencia. ¿Qué es la transferencia? ¿Qué significa transferir? Esto y otras preguntas más las resolveremos en el próximo capítulo. Miren, son las 12:35. Nos acercamos al tercer bloque, en el que yo quiero hablar em, sobre la terapéutica del psicoanálisis. Y todavía nos está faltando la segunda tópica. Uf, nos queda harta materia. Pero el texto no es de la segunda tópica. Yo les propongo entonces que ahora nos quedan 2 materias importantes que revisar y nos queda dar el control. Y nos queda aproximadamente 1 hora 10 de tiempo juntos. Y tenemos que hacer un descansito, porque si no el caballo se muere, ¿no? Tenemos que tener un descansito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Profe, Escucho. tengo una duda. Es que usted habló sobre el estado de nirvana y yo tenía entendido que eso era como de la segunda tópica, ¿o ¿no? Del periodo de consolidación. Sí, el estado de nirvana lo dice en la segunda tópica, efectivamente. Ah,
Es en Que la me segunda, confundió un poco. es en la segunda tópica y en el Freud tercero donde se va asentando más esta idea de un Freud pesimista, pero Freud pesimista desde siempre, ¿eh? Por eso es Ujú. que no hay problema con hablar de eso ya. Entonces, Ah, ya. estimados, vamos a hacer lo siguiente. Regálenme 15 minutos para explicarle el tema de la terapéutica. Hacemos el control y nos damos un descanso. Y a la vuelta vemos la segunda tópica. ¿Les anima? ¿Les parece? Hagamos este esfuerzo, esforcemos el caballo un poquito para que alcancemos. ¿Ok? ¿Ok? El control solamente van a ser 10 minutos. Tendríamos 15 minutos ahora de terapéutica para como alrededor de las 12:50, 12:55 tener 10 minutos de control y después darnos unos 15 minutos de descanso y volver a terminar la segunda tópica. Entonces, seguimos adelante. Esto no se acaba. ¿Sí? ¿Dudas? Le iba a preguntar algo sobre el control. ¿Es modalidad verdadero y falso? Yes, verdadero y falso. Ah, ya. Ah, perfecto, gracias. Además que con todo lo que hemos conversado ahora en la clase les va a ser bastante fácil, ¿eh? Vamos con la terapéutica. A ver cómo lo podemos hacer. Ya, se lo voy a explicar hablando primero. Entonces, el terapeuta se encuentra con este panorama. Hay una persona delante de sí que tiene problemas de neurosis, tiene alguna sintomatología, por lo tanto, tiene algún tipo de represión, y por otra parte, hay una fuerza que es la resistencia, que proviene de la fuerza de la represión, que le impide al paciente, al terapeuta, acceder a los recuerdos inconscientes y ayudar al enfermo a que él tome noticia de esos contenidos inconscientes. Freud primero trata con la hipnosis, pero como a él no se le da muy bien, él se propone la sugestión. ¿Qué es la sugestión? El método que aprende de este maestro de Bernheim, que es decirle al paciente, voy a poner tu mano sobre tu frente, ahí, y a la cuenta de 3 la voy a sacar y te vas a acordar de lo que no te acuerdas. 1, 2, y el paciente se acuerda, ¿cierto? Se llama sugestión porque implica como un trabajo del terapeuta como de efecto placebo, como de demostrar un convencimiento absoluto sobre un tema para que el paciente se convenza y estas cosas se faciliten. Se llama sugestión el método. Pero también Freud abandonó el método de la sugestión, porque dice que le resulta muy agotador. Y va a llegar al método propiamente psicoanalítico, que consiste en analizar los sueños, los actos fallidos y los síntomas neuróticos mediante el método que se llama asociación libre. El terapeuta le dice al paciente, usted dígame todo lo que se le viene a la mente sin excluir nada. Esta instrucción, la que les acabo de decir, usted va a decir todo lo que se le venga a la mente sin excluir nada. ¿Qué te pasa con eso? ¿Te atreverías a decir todo lo que te viene a la mente? Bueno, a esa instrucción Freud le va a llamar la regla fundamental del psicoanálisis, o bien la regla de oro, que consiste en no ocultar nada al analista, por más vergonzoso o doloroso que sea lo que le viene a la mente al paciente. El paciente se ve como obligado a decir todo lo que le pasa por la cabeza, sea algo que parece muy relacionado o sea algo demasiado tonto, que no tiene nada que ver.
la idea es que lo que sea que salga de eso y que el paciente diga, por ejemplo, veo que afuera está nublado y que los cerros están como tapados de bruma y hace un poco de frío. Bueno, ese material se va a analizar y a interpretar como algo oculto del inconsciente. ¿Por qué Freud se hace la idea de que todo lo que el paciente diga tiene que ver con su problema o con su psiquismo? Porque Freud, y esto es súper importante, es un ferviente creyente del determinismo. ¿Qué es el determinismo? Es la preconcepción o prejuicio de que todas las cosas pasan por algo. No hay ninguna palabra, ninguna cosa que se diga al azar. Y por lo tanto, todo lo que el paciente diga dice algo de su inconsciente. Si el paciente mira para la izquierda, dice algo de su inconsciente porque no miro para la derecha. Si el paciente se quedó trabado, quiere decir algo. Si el paciente dijo algo que no tiene nada que ver con el asunto inconsciente, entonces probablemente eso que dijo tiene mucho que ver, pero lo está ocultando muy bien, etcétera, etcétera. Y la terapia psicoanalítica consistiría en ayudar a que el paciente se haga consciente lo inconsciente, eso ya lo dijimos. El norte o el objetivo de la terapia psicoanalítica es hacer consciente lo inconsciente. ¿Por qué método? Por la asociación libre y la interpretación del material que el analizado ponga a disposición del analista. Esto permitiría que se acceda al contenido inconsciente. Si, por ejemplo, la suegra puede estar echada en el diván y Freud le dice, ¿qué se le ocurre? Está muy lindo afuera para pasear. ¿Y con quién te gustaría pasear? No sé por qué, pero me veo con mi yerno. Ah. ¿Por qué vino tu yerno ahora a colación? Ay, no sé, porque ayer lo vi, no sé. No, no es porque ayer lo vi. ¿Qué más? ¿Qué sientes por tu yerno? Se sonroja la suegra. Etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí iría Freud tratando de descubrir qué es lo que, el inconsciente oculta. Profe, ¿Sí? cuando trabajaba con la Asociación Libre, ¿también era la época donde trabajaba con los sueños? ¿O era algo aparte? Sí, es la misma época. Ujú. O Me sea que se preguntan complementaba un poco. sí, se complementa. El análisis de los sueños Freud lo va a mantener toda su vida en psicoanálisis. Preguntan por aquí si me han psicoanalizado a mí. Al final de la clase les voy a contestar eso. Chan, chan. ¿Qué les iba a comentar? Entonces, que podríamos decir, ¿cuál es el objetivo de la terapia psicoanalítica? Hacer consciente lo inconsciente. ¿Cuál es el método? El análisis y la interpretación de la asociación libre. Pero hay una cosa más. El análisis de la asociación libre y también de los sueños y los actos fallidos siempre tiene alguna limitación. ¿Mm? Freud encuentra un camino más potente para descubrir y conocer el inconsciente del paciente, y que consiste en el descubrimiento de la transferencia. ¿Qué es la transferencia? La transferencia viene a ser como es el desplazamiento de los afectos importantes que el paciente siente naturalmente hacia alguna
figura importante de su vida se desplaza hacia el analista. Entonces, ocurre que el paciente empieza a experimentar hacia el analista algunas emociones que no se justifican por el trato que ellos han tenido. Me explico. Va una persona al psicólogo, sale el psicólogo, entonces su amigo le pregunta, ¿y cómo te fue? No, el psicólogo muy pesado el psicólogo. ¿Por qué tan pesado si el psicólogo te habló re poco? Si el psicólogo te habló 3 minutos. Yo diría que lo que haya pasado es que has transferido al psicólogo alguna emoción que tú sientes hacia otra figura de tu vida. Probablemente la figura de autoridad. Por lo tanto, Freud postula que en cierto modo las emociones que normalmente son positivas siente el paciente hacia el psicoanalista son emociones que son como prestadas de otro ámbito. Entonces, cuando, por ejemplo, el paciente, cuarta sesión, le dice al psicoanalista, usted es la persona más importante que yo he conocido en mi vida, por ejemplo. O le dice, me encanta venir a verlo. O, en algún caso, me he empezado a enamorar de usted. No es que se lo diga, pero se empieza a notar. El psicoanalista dice, esto que está sintiendo el paciente hacia mí no es porque yo haya tenido ningún mérito, no es que yo sea especialmente guapo o yo sea especialmente simpático, sino que la persona me está transfiriendo, o como dice aquí la compañera, está proyectando en mí emociones que en realidad ha sentido hacia otra persona. Entonces Freud propone que ese vínculo, ese conjunto de emociones que han sido transferidos, se puede analizar para a partir de ese análisis conocer mucho más del inconsciente del paciente. Pongo más ejemplos. El paciente siente desagrado por su psicólogo. Entonces el psicólogo le dice, es especial que usted sienta desagrado por mí, porque yo le he hablado muy poco. ¿No será que a mí me ha visto, que yo, como soy alguna figura de autoridad, usted ha sentido hacia mí lo que usted siente normalmente hacia las figuras de autoridad? Entonces esto permite que el paciente se vaya dando cuenta de aspectos suyos, como por ejemplo, que él le tiene mala a las figuras de autoridad, porque le parece que son injustas, arbitrarias, pesadas. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la primera figura de autoridad que tuviste en tu vida? Mi padre. ¿Cómo era tu relación con tu padre? Él era muy injusto conmigo. Fíjense que mediante el análisis de la transferencia, el paciente puede lograr comprender aspectos de su historia y de su inconsciente de una manera muy directa. Por este motivo, Freud postula que el psicoanalista tiene que ser como un telón en blanco. Tiene que decir muy poco, y por eso incluso él sugiere que la persona se tienda o se recueste en el diván, y el psicoanalista, con el psicoanalista sentado en un lugar donde el analizado no puede verlo, de manera que el psicoanalizado pueda proyectar con mayor facilidad los contenidos sobre el analista. Dicho de otra manera, si el analista no ha dicho nada, si el analista casi ni ha hablado, y si es que el analizado casi que ni siquiera lo puede ver, todas las ideas que el analizado se haga sobre su analista van a ser transferencia. ¿Me explico? Mientras más Sí. neutro, más neutral y más callado sea el analista, más seguro que todas aquellas ideas que se haga el paciente sobre el psicólogo
sean fruto de la transferencia y no fruto de algo real del analista. Por supuesto que al analizado, el psicólogo le enseña lo que es la transferencia y le enseña a analizarlo, de manera que, por ejemplo, si es que alguna paciente se empieza a enamorar de su terapeuta, el psicólogo le dice, bueno, tú sabes que la transferencia es que tú transfieres sobre unos sentimientos que en realidad no son propios, etc. De manera que esta paciente que se está enamorando del terapeuta, en vez de enamorarse del terapeuta, se dé cuenta que lo que siente hacia él habla más bien de lo que le pasa a ella que de lo que él es. Repito, la transferencia habla más del paciente que del psicólogo. Lo que el paciente experimenta por su psicólogo habla más del paciente que del psicólogo. Si se analiza esa transferencia, se puede tener un conocimiento profundo del inconsciente del paciente. ¿Se entendió? Bien, me gusta sus manos levantadas. Profe, Me siento querido. Sí, escucho. no me quedó clarito, solo una cosa, que la transferencia se da igual aunque no haya mayor relación con el psicólogo, y esto de todas maneras resulta como algo positivo. De nuevo la pregunta, perdón. Que aunque no haya mucho contacto con el psicólogo, que no haya, que no se estén hablando de frente, que no lo esté viendo, que el psicólogo no hable mucho, igual se produce una transferencia, ¿cierto? De hecho, la transferencia es mucho más clara ahí. Porque todo lo que el paciente se haga idea del psicólogo, si es que el psicólogo ha estado callado y casi sin decir nada, incluso invisible a los ojos del analizado, todo lo que la idea es que se haga el paciente sobre el psicólogo van a ser ideas de transferencia. ¿Por qué se originaría esta transferencia? Porque el psiquismo humano tendería como a replicar las emociones de algunos vínculos. Freud también dice que esto ocurre en otras instancias fuera del psicoanálisis, por ejemplo, cuando uno va al médico. Normalmente nos pasa a muchos que vamos a ver al médico y lo sentimos como una figura de autoridad a la cual tenemos que escuchar como con cierta reverencia y casi que estar agradecidos porque el médico nos recibió 15 minutos. Y todo lo que él diga es cierto porque es él. De alguna manera uno endiosa un poco al doctor, de ahí viene esta idea del diostor. Y uno lo trata como si fuese un ser humano con especiales privilegios y como casi que con poderes, y uno piensa que lo que dice el doctor es ley. Bueno, toda esta idea que uno siente cuando va a ver un doctor por primera vez, incluso que un doctor que uno no conoce, sería un tipo de transferencia hacia la autoridad. Ok. Otro ejemplo de transferencia, y aquí cuidado, no, cualquier semejanza con la vida real es solo coincidencia. El enamoramiento sería un ejemplo de transferencia. Profe, no, profe. ¿Por qué? No, quédese ahí, profe, callado, quiero reprimir lo que acaba de decir. No, yo te voy a explicar por qué. Porque cuando uno se empieza a enamorar de alguien, normalmente uno no lo conoce tanto a esa persona. Uno la conoce a esa persona, pero poquito. Pero uno empieza a experimentar ya a la segunda o tercera vez que la ve, uno empieza a experimentar una emoción tan grande como de sentir que esa persona es la persona elegida, que es la persona que me gusta, que tiene tantas cosas buenas, que obviamente toda esa imagen que yo me he hecho del enamorado no puede provenir realmente de quién me empezaba a enamorar, sino que más bien viene de mí. En pocas palabras, cuando yo me he sentido enamorado de alguien y apenas lo he conocido o he cruzado una palabra, ese enamoramiento habla más de mí que de la persona amada. Disculpen si he roto corazones.
Se han quedado callados, ningún comentario del chat, ningún comentario hablado. Todos están pensando. Sí, eso es lo que también llamamos idealización de la persona. Idealizamos a la persona. De hecho, a veces pasa que nos enamoramos de alguien habiéndolo visto una vez, incluso habiéndolo escuchado hablar una vez, y nos hacemos toda una suerte de ideas de que esa persona es tan buena, es tan tierna, me va a querer, va a ser fiel, va a ser aquí, va a ser allá, que obviamente son imaginaciones porque yo no tengo ninguna prueba de que la persona sea así. Esto entonces no puede sino estar hablando de mis expectativas, más que de la realidad del amado. Es un tema fuerte, Danae. Y si a ti te ha pasado, ven, aquí está mi hombro. ¿eh? Obviamente que también esto habla de la importancia de que el amor vaya madurando, ¿cierto? De un amor que al principio es más idealizado o más transferencial, pasar de un amor en el que en verdad me baso en el conocimiento del otro y su manera verdadera de ser. ¿Bien? Pues bien, esa es la transferencia. Una última cosa que no alcancé a ¡Oh, qué bueno preguntarle. el tema Arjona! Qué linda esa canción. Gracias, Ana María. No te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Eso es la transferencia, dicho en lenguaje del poeta de las cosas simples. Estimado, ¿tenías dudas? Sí, espectacular, se me arrancó. Ya. Este Se es un supone lapsus, es un que... lapsus. Te quiere decir alguna cosa de ti. Sí, ¿Qué quiere decir de definitivamente. ti? ¿Qué quiere decir de ti? Ahora Cuéntame. me siento inseguro, frágil. Soy como una pluma. No me haga nada, por favor. No, ya. ¿Lo Se dices en supone que la serio? ¿Lo transferencia dices en es serio o algo... lo dices en broma? ¡Ah! Ya, profe, No sé, pare. Ya, depende de lo que usted piense, pues eso dice algo de profe, usted. pare, ya. Sí, ya, te escucho en serio. Ya, se supone que la transferencia igual es algo positivo porque al transferir los afectos al terapeuta resulta más fácil que afloren los complejos que aquejan a la persona, ¿no es cierto? No me quedó del todo claro esa parte. La transferencia no es ni positiva ni negativa, es un fenómeno emocional que ocurre siempre en la terapia y que lo positivo es que se puede analizar. Y al analizar se conoce mucha información del paciente. Ah, ya, bueno, sí, pues iba un poco por ese lado, a eso iba mi Sí, pregunta. pero Que tenía como un lado positivo. en sí misma es un fenómeno que ocurre, no es que sea ni Ya, positivo ni negativo. ok, perfecto, gracias. Ya, estimados, vamos a dejar hasta aquí entonces la terapia psicoanalítica. Profe, Sí, sorry, es que entonces la terapéutica es como en verdad lo de la transferencia o qué? soy la terapéutica. Primer punto, consiste en hacer consciente lo inconsciente. Segundo punto, requiere de la regla de oro, es decir, que el paciente diga todo lo que se le ocurra, alias asociación libre. Tercero, se funda en la interpretación y análisis de la asociación libre, de los sueños, actos fallidos, etc. Y también del análisis de la transferencia como fenómeno emocional que ocurre en toda la psicoterapia. Ah, ya. Ok, gracias. ¿Bien? Estimados, siendo la 1 en punto, vamos a dar inicio al control. En un minuto más va a estar habilitado el control para que ustedes puedan ingresar a él y tendrán 10 minutos para responder esas preguntas, que son 12 preguntas de verdadero y falso. Lo van a encontrar en EFINIS, ejercicios, control número 3. A partir de este momento, pueden entrar a dar el control. Profe, no sé si le pasó a otra gente, pero a mí no me aparece. Ah, ya, me acaba de aparecer. Nada. Es muy poquito el tiempo, pero son preguntas muy al callo. A partir de ahora, 10 minutos, siendo las 13:01 a 13:011, se cierra el lapso. Adelante, estudios. Ay, profe Pérez, que uno todavía no entró a fines. Sí, tranquilos, tranquilos. Vamos a dejar
Son 10 minutos desde que ustedes entren. Profe, ¿por qué tan poco tiempo? Se me quedó pegado al computador. Me ignora. Hola. Hola, profe. Si es que alguno resulta con alguna dificultad para rendir el control, habrán posibilidades de arreglar esto, ¿eh? Pero cada uno me lo reporta a mí, ¿ya?
¿Qué significa reminiscencias? Memorias. Ay, profe, creo que puse siguiente sin marcar una Ya. y pensé que la podía marcar al final, pero parece que no. Entonces tengo una... Mm, escríbeme, eh, escribe a mí después para que arreglemos eso, si es que se puede arreglar. Profe,
ya ¿Sí? se supone que empieza el break ahora. Sí, sí. ¿Hasta qué hora? em, una... 10 minutitos, po. 1:20 nos vemos. Profe, después Sí. podemos revisar el control. Vamos a revisarlo, no sé si hoy día mismo, pero yo les voy a Ya, mandar, les tengo que mandar los resultados del control 2, lo tengo listo, pero lo voy a mandar yo creo que hoy día en la tarde, y también les voy a mandar los del control 3 en la semana para que ustedes ahí puedan revisar en qué acertaron, qué se equivocaron y todo eso. ya, pero... Ah, bueno, y cualquier tipo de dudas las podemos resolver Sí, después en la clase, claro, pues. Ah, claro. ya, perfecto. Ah, ya, sí, está bien. Ya, gracias. Creo que la forma en que escribió las preguntas me confundió un poco y no sabía si estaba preguntando lo que yo pensaba o era como ahí Mm, un poco de pillería, así que probablemente tengo un 1. sí, las solemnes, sí. También se las voy a dar en la semana. Yo les dije que em, nosotros los profesores tenemos hasta 2 semanas para poder entregar los resultados de una evaluación. Todavía estoy a tiempo de entregar en la solemne. Ya se la voy a mandar esta semana para que también la puedan ver. Estoy recién aprendiendo cómo funciona este asunto de los ejercicios, así que ya me estoy manejando cada vez más. Bien. A la 1:20 volvemos todos para la última parte de la clase.